Saludos, amables televidentes, gracias por estar en La Hora con Gregory. Desde el Partido de la Liberación Dominicana y desde su comité político, uno de sus miembros más connotados nos acompaña hoy día, el profesor Lidio Cadet, quien en muchos años y por mucho tiempo dirigió desde la Secretaría General esa importantísima organización política de República Dominicana. Le doy la bienvenida, don Lidio. Gracias por estar acá. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y gracias a la gente que nos va a dar una parte de su hermoso tiempo. Y lógicamente, tú y yo estamos de acuerdo que hay alguien que no puede quedarse, que es Dios. Agradecer la vida que nos da y la capacidad para que nos encontremos en el día, en la noche de hoy. Sí. De acuerdo con usted. Mire, le pregunto lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana ha prácticamente completado un proceso, ya lo que queda, el ajuste que queda es muy poco, dentro de su 10º Congreso. Me gustaría que me haga un resumen, ¿cuál ha sido el resultado de esa experiencia? Realmente el 10º Congreso es como cuando tú estás nadando y el aire te está faltando un poco, entonces como si llegara ese aire que te llena los pulmones y entonces tú puedes respirar. Tú sabes que la respiración es la vida. Si uno no puede respirar, la vida deja de ser. Entonces el 10º Congreso ha sido ese aire que necesitábamos para que pudiéramos comenzar a transitar el camino de la recuperación de la confianza del pueblo dominicano. Y hasta ahora te puedo confesar que ese 10º Congreso, la última prueba de lo que estoy diciendo fue la elección de los titulares de las secretarías. Cómo el país vio a un partido verdaderamente democrático, con la presencia de la Junta Central, de inspectores, de notarios, de la gente que estaba viendo, cómo se ejerció el derecho a escoger a los compañeros y compañeras que hoy ocupan la titularidad de las diversas secretarías de los 3 secretariados que tenemos. Fue un ejercicio auténticamente democrático porque un partido que dice que es democrático tiene que probarlo en los hechos. Y yo siempre también recuerdo que en los gobiernos nuestros del PLD, nosotros mostramos que la democracia no es una palabra, sino que son hechos, porque no se persiguió a nadie, no encarcelamos a nadie por sus ideas, no maltratamos. O sea que en esos 20 años de gobierno nuestro, la gente vio que había un verdadero ejercicio de la democracia en los hechos, no solamente en las palabras. Y el 10º Congreso lo que hace es decir, bueno, ustedes vienen de un origen que no pueden desdecir, que es cuando Juan Bosch sale del PRD, funda el PLD y dice, vamos a completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte fue el ideólogo de la creación de la nacionalidad de la República Dominicana. Y lo hizo con una visión bastante amplia, democrática. Porque Juan Pablo Duarte, que cuando fue a Europa vio todas las experiencias que había habido en ese continente y se nutrió y vino con el propósito de que la República Dominicana, pues nada, la libertad fuera algo sagrado, la independencia, la soberanía. Entonces el 10º Congreso nos da a nosotros la real esperanza de que el pueblo dominicano va a estar en sintonía con lo que son nuestras actitudes. Eso sí, yo aprovecho para decir en esta hora de Gregory que necesitamos que cada PLDista se empodere de la idea de que su norte no puede ser otro que ganas grandes de servirle al pueblo dominicano. Que el lema del PLD, justamente el lema de servir al partido para servir al pueblo, ese lema
tenemos que ponerlo nosotros en práctica, porque Juan Bosch no tenía otro norte en su vida que el servicio. Entonces, cada PLDista tiene que enamorarse las 24 horas de cada día, hasta soñando, con ese querer, en términos prácticos, servirle al pueblo dominicano. Nuestros últimos dos gobiernos, Gregory, y amigos y amigas televidentes, fueron dos gobiernos que nos pusieron bastante en contacto con el pensamiento de Juan Bosch. En el sentido de que Juan Bosch era un verdadero abanderado en la lucha contra la pobreza. Él le apasionaba, le hacía vibrar todo lo que fuera orientado a que la pobreza en la República Dominicana fuera eliminada. Entonces nosotros, en esos dos gobiernos, logramos que el ingreso medio en el orden económico fuera de una categoría que decía: la República Dominicana va dejando atrás ese lastre que es la pobreza. Entonces, este 10º Congreso tiene que hacer pensar a cada PLDista el reto de colocarse a la altura de las circunstancias. Para actuar así, se requiere que el PLD internamente esté unido. ¿Qué grado de unidad, qué grado de unificación o reunificación o objetivo común, determinado, convencidos ustedes tiene el PLD en este momento? Porque a mi entender es vital esa condición. Bueno, si yo te dijera algo que tenga alguna significación, sería esto. Lo que tú acabas de plantear es una cuestión tan vital que me recuerda a mí esa frase de Shakespeare, el gran literato, el eminentísimo literato inglés, cuando decía to be or not to be, ser o no ser. La unidad es un elemento básico para ser. Cualquier intento o actitud egoísta, divisionista, es un paso para no ser. Por tanto, nosotros, cuando yo te decía, y le decía a mis hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven ahora, que cada PLDista tiene que empoderarse de la idea de que su razón de ser es el servicio al pueblo. Porque ello implica que los rasgos egoístas, ahí con esa actitud, quedan prácticamente anulados. Y nosotros tenemos el deber ineludible, Gregory, amigos y amigas, de que esa unidad se realice, se fundamente, se consolide sobre la base del servicio a los demás. Porque cuando yo sé que mi vida en la política es servir al pueblo, yo no necesito más. Porque hay gente que piensa que en el tener está la felicidad. No, la felicidad está en el ser. Porque tú puedes tener muchas cosas y cuando tú te mueras, tú no te vas a llevar nada. Y está demostrado que lo que se empeñan en el tener solamente piensan que su vida es el cuerpo. Y nosotros sabemos que además del cuerpo que Dios nos dotó con él, hay lo que se llama el alma, la conciencia, que eso es lo que trasciende al cuerpo. Porque el cuerpo por sí no se mueve, se mueve porque hay una fuerza vital, la conciencia que lo mueve. Entonces nosotros, en el Partido de la Liberación Dominicana, debemos hacer de la unidad nuestra bandera, nuestra consigna, nuestra práctica, nuestro verdadero amor. Porque en el grado en que vamos a suponer, ahora tenemos un conjunto de personas que aspiran a ser presidente de la República. En el PLD ocurre, sí, esa situación. Exacto. Muy bien. Entonces, si todos
y todo lo que aspiran a ser presidente de la República tienen clara la idea de que una sola persona será el candidato o candidata y que todos deberemos caminar juntos con la persona que resulte electa en el momento preciso, en el momento establecido. Cuando nosotros tengamos esa persona, todo el partido debe girar en torno a que esa persona reciba la energía partidaria para el trabajo que tiene que hacer a fin de enfrentar con éxito al PRM en el 28. Usted conoce mucho de estrategia dentro de su partido, sobre todo de estrategia política. Esa predeterminación debería hacerse antes del plazo legal establecido, que es para octubre de 2027, tomando en cuenta la circunstancia de las elecciones del pasado año 2024, con el nivel de votos que alcanzó el PLD, sobre todo en la parte presidencial. ¿Deberán ustedes hacer una preselección? Bueno, lo hicieron ahora para el 2024 también, hicieron una preselección. ¿Podría repetirse este esquema? Sí, nosotros tenemos reunión en el mes de marzo del comité político y vamos a discutir esta cuestión. ¿Ese aspecto que yo le estoy planteando, esa posibilidad o...? Bueno, eso necesariamente va a salir en la reunión, de si lo escogemos en tal o cual tiempo, pero va a salir ese tema. Y nosotros ahí vamos a establecer, claro, tenemos una normativa. Y usted, sí, claro, eso lo sabemos. ¿Y usted qué opinaría en ese aspecto? ¿Cuándo debe tener el PLD? Hablo de preseleccionado, si claro. Usted conteste en que debe primero preseleccionarse o en caso contrario esperar a los plazos legales. Mira, no es, en términos prácticos yo sé que el que tiene aspiración la va a externar. De hecho, se ha hecho, se está haciendo. Podemos inclusive mencionar nombres dentro del PLD, pero la opinión suya, ¿cuándo debe ya indicarse? Este será el que escogeremos en octubre de 2027. Sí, yo pienso, Gregory, lo he manifestado en privado, que el momento ahora demanda el fortalecimiento del partido. Porque si nosotros acabamos de escoger nuestras autoridades, debemos tener el tiempo necesario, que yo pienso que alrededor de un año ya nosotros tendremos un partido bastante fortalecido, porque un candidato o una candidata no hace nada si no tiene un partido fortalecido. Lo que pasa, don Lidio, es que al lado de ustedes, en ese mundo de quienes buscan presidencia, quienes buscan llegar o volver al poder en 2028, no están solamente ustedes. Entonces... Yo lo entiendo perfectamente, Gregory, pero yo no veo tampoco incompatibilidad en que fortalezcamos nuestro partido y que los que aspiran a ser candidato presidencial o candidata, entonces puedan hacer el trabajo en el contexto de que hay una normativa, tomándola en cuenta, para evitar que podamos tener dificultades con la Junta Central Electoral. Pero ya hay pronunciamientos públicos dentro de su partido, igual que lo hay, por ejemplo, en Fuerza del Pueblo, que son ustedes dos las organizaciones de oposición más grandes. O sea, en el PRM, que es el partido oficial, está prácticamente también, igual que ustedes dos como organizaciones, abiertas esas apetencias con nombres y equipos de trabajo. Así es, pero estamos en el deber de hacer el trabajo sin violentar las reglas del juego establecidas. Ahora nosotros sí tenemos que pedirle a la Junta igualdad en lo que tiene que ver con la aplicación de la norma. La Junta ha dicho que hasta podría rechazar, inhabilitar algunas candidaturas o precandidaturas. Exacto, entonces nosotros debemos evitar eso, porque no se trata de pelear con la Junta, se trata de razonar con la Junta, porque si, como tú dices, no porque tú lo digas, sino porque lo está diciendo todo el mundo, la gente del gobierno está trabajando, porque ellos tienen un conjunto de aspirantes y ellos tienen una ventaja de que están recibiendo publicidad permanente, porque
¿Qué pasa? Que la publicidad del gobierno es pues, absorbente. Entonces, si el gobierno tiene una publicidad que aunque no sea directa, pero aquí no somos, nadie se va a perder en lo claro. O sea que si vamos a suponer que el candidato o candidata A o B del PRM no dice que está haciendo campaña, pero que resulta que son funcionarios. Y como son funcionarios, tienen publicidad. Y además el gobierno tiene una publicidad general que abarca a todos los funcionarios. Entonces, como Abinader ya no será el candidato, el presidente Abinader no será el candidato, aunque a él le conviene aparecer siempre porque es un asunto de su gobernabilidad, pero él va a hacer todo el esfuerzo para que su gente reciba el beneficio de esa publicidad. Yeah. Entonces tendrían una gabela sobre nosotros, una ventaja. Una ventaja. Entonces todo eso tenemos que discutirlo con la Junta. Mire, la cédula de identidad y electoral este año va a ser sustituida, va a ser actualizada. La que tenemos actualmente tiene muchísimos años y ahora hay un nuevo producto físico que ya ha indicado la Junta Central Electoral será de bastante seguridad. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, el PLD, creo que fue a través de Danilo Díaz, el suplente nuestro ante la Junta Central Electoral, ha expresado su opinión en términos generales favorable. Porque mientras más seguridad hay en ese documento, es mejor para todos, para la población, para el pueblo dominicano. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese proyecto sea un proyecto de tal manera exitoso que podamos dormir tranquilos, como dicen, porque la identidad personal, la cédula de identidad personal, es un documento fundamental para una vida organizada en la sociedad. Bien, mire, recientemente, como usted conoce, la Constitución Dominicana varió, se modificó en algunos aspectos. Uno de ellos, hemos visto ya el producto, es de escoger un procurador general con un mecanismo, un mecanismo nuevo al mecanismo que existía. Hay ya una procuradora seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura y también me gustaría conocer su opinión al respecto. Mira, nosotros pensamos que hicimos la crítica a los juristas nuestras en el momento cuando se planteó eso. Y bueno, pero ahí sabemos que el presidente Abinader tiene todo el poder legislativo, poder ejecutivo, tiene todo el poder. Entonces sabíamos porque no había, era perder el tiempo, que él iba a establecer lo que él consideraba de lugar. Nada, quiera Dios que las cosas vayan bien en el mundo de la justicia, que haya justicia verdaderamente no discriminatoria, como ha sido con el PLD, que a nosotros nos han cargado el dado, pero cuando son los funcionarios del gobierno, a eso lo tratan con mano de seda. Eso nosotros no lo queremos, sino que si alguien comete una falta, sea la ley igual para todos y para todas. De manera que ahí no teníamos nada que hacer, Gregorio. Si dependiera de usted en el pasado reciente tomar la decisión de que el Procurador General de la República ya no dependa directamente del Poder Ejecutivo, ¿qué usted opinaría? Mira, nosotros dimos pasos contundentes en el orden del Ministerio Público. ¿Tú recuerdas? Bueno, en tiempos de Balaguer ponía todo, ¿verdad? Después se fue evolucionando. En los gobiernos del PLD, ya en la última etapa, Danilo no nombró un solo fiscal. Todos son de carrera. Ese es un paso revolucionario. Por eso el Consejo del Ministerio Público es totalmente independiente en el sentido de que, y la Constitución establece ya con la reforma constitucional que se hizo, justamente la independencia del Ministerio Público. De manera que nosotros, en lo que respecta al procurador, pensamos que ya con los pasos que se han dado, aunque el presidente de la República hubiera seguido designando al Procurador General de la República, si
el poder del Ministerio Público dependía de su capacidad, porque es de carrera ahora, es un gran paso. Nosotros lo dimos en el PLD. Es decir, no, el presidente Danilo Medina no nombró un solo fiscal. Lo único que nombró fue al Procurador General de la República, que fue Francisco Domínguez Brito. Pero nosotros no designamos, o sea, el gobierno nuestro ya no designaba fiscales. En todo el país, los procuradores adjuntos, procurador fiscal, fiscalizador, todo eso estaba en manos del Consejo del Ministerio Público, que convoca a concurso y los que ganan son designados. Ya el presidente no intervenía para nada ahí. Que antes eso era una cosa importante para hacer politiquería. Si yo nombro los fiscales en todos los lugares, entonces los fiscales pues nada, hacen lo que yo quiera como presidente de la República. Pero ya eso en el gobierno del PLD terminó. Ahora queremos que la procuradora que ha sido designada tenga la luz suficiente de Dios para que sepa que la justicia no discrimina, sino que es igual para todos. El Ministerio Público en estos 4 o 5 años del actual gobierno ha actuado de manera correcta frente a la potestad que tiene, como lo ha hecho, de llevar a judicializar casos ante la justicia donde hay involucradas personas que participaron en el gobierno del PLD, en los últimos gobiernos del PLD. Mira, eso es lo que decía ahorita, Gregory, que la justicia ha tenido ojo 2020, vista 2020, para agarrar a lo que son de la oposición, pero de 5-5 para echarle el guante y hacer lo mismo con lo del gobierno. Incluso uno veía que se dictaban medidas de coerción para gente del gobierno actual y de buenas a primeras decían, no, están sueltos ya, mientras que los otros se chuparon años como medida de coerción. De manera que la justicia tiene que ser igual para todos, porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo usted mira en este momento el porvenir inmediato de República Dominicana? Bueno, nosotros vemos que hay muchas sombras. Solo el hecho de que el sistema educativo haya caído como ha caído, solo el hecho de que un problema resuelto ya como la energía eléctrica, el gobierno haya entollado nuevamente el sistema eléctrico y que hayamos vuelto a la pesadilla de los apagones, el solo hecho de que el gobierno haya permitido que se derrumbara prácticamente el 911, que ese servicio vial de la carretera prácticamente está anulado, que el gobierno hayamos visto cómo la producción agropecuaria se ha reducido, que estamos viendo encarecidos los artículos de primera necesidad, por ejemplo el arroz, que hayamos visto un endeudamiento tan grande, nunca visto en la historia, que veamos tanta improvisación, que el gobierno hace un proyecto y luego recula porque no lo ha hecho bien elaborado. Que veamos a un gobierno que las obras que son importantes, por ejemplo ese metro de ahí en los Alcarrizos, que tenga pasar a 4 años y pico y que esté entollado esa ruta del metro. No hayan tenido la capacidad para poder resolver eso. Que veamos que la Ciudad de la Salud pasó 4 años y pico y reconoció que era una obra grandiosa cuando fue a inaugurar una parte de la que habíamos dejado nosotros y no la terminaron y dejaron de dañar los equipos. Millones y millones de pesos perdidos. Entonces, esto debe hacer que Lidio reflexione. Sinceramente yo te digo, Dios sabe que no miento. Yo le pido a Dios que ilumine a la gente del gobierno para que comiencen a inventar los errores que han cometido y que le dé la visión necesaria para que este país llegue hacia adelante. Porque nosotros no queremos encontrar, cuando lleguemos al 28, un desastre. Queremos por lo menos lograr, en esos 4 años que nos tocarán del 28 al 32, poner al país como nosotros lo dejamos en el 20. Por lo menos así.
y que logremos que en un tiempo razonable este país sea un país de clase media, de gente con estabilidad económica, que sean felices los del PRM, los del PRD, los comunistas, los del PLD, todo partido y sin partido, de todas las iglesias y sin iglesia. Que tengamos un país, porque son 10 millones de habitantes nada más, y tenemos un país con recursos para sostener más de 20. Sí. Bien, mire, vamos a hacer una pausa. Lidio Cadet retorna en unos instantes, sobre todo lo haremos que él está haciendo planes políticos de que en 2028 el PLD vuelve a dirigir el país. Le preguntaré, y desde ahora lo indico, cómo lo van a lograr, tomando el precedente de las elecciones del año pasado. Lidio Cadet en unos instantes retorna con nosotros. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Muchas gracias por continuar en sintonía, conversando hoy día con don Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted, con mucho entusiasmo, hace planes, indica que cuando ustedes estén nuevamente en el poder, dirigiendo el país, el PLD en 2028, el PLD debe estar preparado, estará preparado. Don Lidio, ¿pueden ustedes remontar una posición que no fue buena en 2024 para 2028, con posibilidad de que puedan volver a dirigir el país? ¿Es matemática y políticamente posible? Mira, yo pienso que nosotros tenemos muchas razones que nos apoyan. El hecho de que hayamos hecho los dos últimos gobiernos dejando la situación que dejamos en el 20, porque el presidente Luis Abinader, que la última vez que lo vi fue que estábamos los dos en una entrevista cuando él todavía no era presidente. Él estaba siendo entrevistado en un lugar y yo en otro, en el mismo edificio. Entonces estuvimos hablando ahí, que su papá y yo éramos como... Nos queríamos, ¿verdad? Yeah. Hablamos ahí bastante, suficiente. Quedamos de que yo me iba a encontrar con José Rafael Abinader más adelante. El caso es que él tenía no había posibilidad, porque el porcentaje era, nosotros estábamos tan alto, con gobierno muy bueno. Sin embargo, se dio el hecho de que él llegó a ser presidente en el 2020. O sea, en ese momento que ustedes conversaban de temas afables, familiares, ¿usted no pensó que estaba hablando con el próximo presidente? No, claro que no. No. Porque nosotros estábamos muy altos y él estaba todavía bajitico. Sí, entonces, pero se dio eso. Entonces, mira, te voy a decir una cosa que tal vez tú no estás de acuerdo, pero tú eres inquisidor, como dice, busca. Yo creo que hay leyes perfectas en el universo. Ajá. Que se cumplen, llueva, truene o ventee. Y que hay un ser superior. Bueno, la física cuántica dice que nosotros los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Si somos más que el cuerpo. Eso dice la más alta expresión de la ciencia, la física cuántica. Y bueno, yo no sé si tú tienes la información de que Michio Kaku es un genio de la física cuántica norteamericano, y en el laboratorio demostró leyes perfectas. Decía, hay un legislador perfecto. Entonces, eso se cumple. Nosotros podemos dar salto y tenemos que darlo, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder en el año 2028. Pero lo que el universo tiene perfectamente establecido para el bien de todo el cosmos, eso se cumple.
haya guerra o haya paz, eso bueno, eso alguna gente no lo entenderá, pero yo creo en eso. Si nosotros, además de esa ley perfecta, nos alineamos con esa ley perfecta, dejamos el país bien. Le tocaba, según el plan perfecto del universo, a Luis Abinader ser el presidente de la República en el año 2020, 24 y después 24, 28. Pero el hecho de que nosotros hayamos gobernado bien, sin ser perfecto, porque perfecto solamente es Dios, eso la gente lo va a valorar en el 28. Va a decir, bueno, ¿qué fue lo que dejó el PLD? Vamos a comparar, bueno, presidente Luis Abinader, vamos a comparar ahora. Porque nosotros no queremos ser injustos. Vamos a ver qué es lo que dejó el PLD en energía eléctrica. ¿Qué es lo que dejó el PLD en deuda externa? ¿Qué es lo que dejó el PLD en educación? ¿Qué es lo que dejó el PLD en carretera? ¿Qué es lo que dejó el PLD en 911? ¿Qué dejó el PLD en República Digital? ¿Qué dejó el PLD en salud? ¿Qué dejó el PLD en producción agropecuaria? ¿Cómo convirtió a campesinos en empresarios que nunca lo podían imaginar? Va a comparar, es decir, la Unión Europea da una ayuda al país porque era muy pobre, porque era pobre. En el gobierno de Danilo se la quitó porque habíamos sido ya un país que dio el salto de ingreso bajo a ingreso medio. Entonces, cuando la gente compare eso que hizo el PLD con lo que está ahora viviendo, porque uno me puede decir, y la corrupción. Ay, señores. Pero comparen lo que es, cuántos condenados tenemos nosotros y cuántos condenados tiene ya el PRM. El PRM tiene varios condenados ya fuera del país. Nosotros no tenemos todavía un solo condenado, pero si condenan, también comparemos la corrupción que hay ahora y la que ellos encuentren en la sentencia. Pero ahora no hay corrupción judicializada, por lo menos. No, porque bueno, que nosotros te dijimos ahorita que tenemos un ministerio público que tiene 20-20 para la oposición y 5-5 para los que están en el gobierno. Entonces, o sea que si se es equitativo, pudiera haber casos que pasen a conocerse en tribunales. Pero claro que sí. Actualmente. Pero como la justicia norteamericana no juega con el asunto del 20-20 de la vista, tienen condenados del PRM, autoridades del PRM, es decir, dirigentes nacionales del PRM condenados en Estados Unidos. Entonces, el PLD, don Lidio, está haciendo énfasis en hacer oposición concreta, porque siento que ustedes, quizás por el tema de la realización del 10º Congreso, pues han estado muy ocupados y hay situaciones, aunque han manifestado y han hecho puntualizaciones. Danilo Medina, cuando va a algún lugar, que no lo hace muy a menudo, a un lugar donde ustedes se encuentran y hay periodistas, hace frases puntuales, pero un ejercicio como PLD era en oposición en años atrás, yo no lo he vuelto a ver. Nosotros tenemos toda la decisión de seguir haciendo, pero intensificar esa oposición, pero una oposición no alocada. Yo lo recuerdo cual si fuera ahora a usted, sí, siendo secretario general y con un rol opositor, mire, fortísimo, pero sí, fuerte, lo recuerdo, y con frases muy interesantes. Sí, pero yo te digo que nosotros estamos ahora, incluso el comité político lo ha estado manejando, preparando todos los equipos para esa oposición, pero no loca, no alocada, sino que beneficie a la República Dominicana. Porque nosotros presentamos un camino y decimos, el camino que nosotros consideramos que debe ser transitado es por esta razón. Porque el PLD, Gregory, permíteme que aproveche oportunistamente este programa que se ve mucho, porque tú eres un comunicador, yo te lo he dicho varias veces, un comunicador excelente. Gracias, don Lidio. Sí, muchas gracias. Interesado en el país, en el bien del país. Nosotros estamos
empeñado en que la República Dominicana eche hacia adelante. Eso lo aprendimos nosotros ya desde Juan Bosch. Yo he citado varias veces que cuando el oro que se vendía como materia prima en el PLD, yo estaba en el Comité Central del PLD, ya, Juan Bosch hizo una propuesta a don Antonio, que era presidente de la República. Y yo recuerdo que don Juan, en el discurso que hizo, dijo: don Antonio, vístase de gloria. Porque entonces decía, nuestra gente estará ahí disponible y ayudaremos para que en el exterior podamos conseguir las conexiones para que técnicos, todo eso, procesen el oro y lo vendamos ya como producto industrial. Es decir, yo vi a don Juan como si fuera un niño con un juguete, contento, porque dice, bueno, don Antonio era un hombre muy noble, muy digno, pero bueno, no, tenía asesores también, y los asesores no aceptaron la propuesta, pero nosotros estábamos muy interesados en eso. Y cuando Luis Abinader llega al gobierno, que nos pide reunirse con nosotros, en el primer gobierno nosotros nos reunimos, Danilo, Temístocle, Juan Ariel, etc. Y estábamos dispuestos, nosotros estábamos todavía no había habido el asunto de persecución, nada de eso, y estábamos dispuestos a ayudar, porque estábamos en medio de la pandemia, Gregory. ¿Y qué es lo que debe estar por encima de todo? El bien del pueblo, la alegría del pueblo, la felicidad del pueblo dominicano. Entonces nosotros en esa reunión estábamos en la disposición de cooperar, porque si el presidente Abinader se podía repostular y lo quería hacer y ha hecho un buen gobierno, bien, pues nada, el pueblo decide. Porque no es que esté el PLD en el gobierno o tal partido en el gobierno. Lo importante es que quien esté en el gobierno esté interesado en resolver los problemas y efectivamente se resuelvan. A mí no me importa qué partido esté en el sentido estricto de la palabra. A mí lo que me importa es que el pueblo dominicano sea el pueblo constituido por clase media, como te lo he dicho tantas veces en tu programa. Que tenemos un país con todo el potencial para que cada familia tenga sea de clase media. Entonces nosotros en el 28 estaremos trabajando desde ahora hasta el 28 para que la gente pueda ver, visualizar que efectivamente el PLD tiene como su sueño, su gran sueño, que este sea un país que tenga ya la estabilidad necesaria para que desde que un crío nace hasta que ese crío, su alma deje el cuerpo, lo tiene todo asegurado. Porque eso es lo que son los países desarrollados. Mire, en 2020 y en 2024 la abstención fue sumamente alta, niveles nunca esperados. Primero se llegaron a tener en 2020 y ahora en 2024. ¿A qué usted achaca eso? Mira, yo pienso que nosotros no estamos dando la respuesta, los políticos. Y en el PRM que prometió tanto, que prometió el cielo, la tierra y la ñapa. Y no apareció ni la ñapa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso decepciona a la gente. Entonces, si por otro lado logró crear la imagen, porque eso lo logró Abinader, el presidente Abinader, que en el PLD todos somos corruptos, lo dijo en un discurso en octubre, después que nosotros nos reunimos en la oficina presidencial que está en la zona universitaria, que el PLD manifestó su decisión de ayudar, porque nosotros también habíamos dejado un país verdaderamente bien situado, hasta el grado, ojalá me dé el tiempo para decirlo ahora, que esas relaciones con China hicieron posible que la vacuna vinieran aquí, porque las que el presidente Abinader contrató, esas no llegaron nunca. Pero ¿quién se atrevió a hacer las relaciones con China? Porque si Estados Unidos había hecho a través de Nixon relaciones con China, porque tiene más gente que el caramba para vender su producto. Nosotros tenemos que aprovechar donde quiera que haya la posibilidad. Pero las vacunas chinas, hasta donde tengo entendido y lo que recuerdo haber visto, es que la gestión la hizo este gobierno. Sí, pero porque nosotros hemos hecho las relaciones con ese gobierno. Ah, bueno, ok, ya. Porque si no, es eso. Si el PLD no da ese paso, se nos mueren por miles en la calle por falta de vacuna. Pero el PLD dio ese paso, gracias a Dios. Entonces el gobierno pudo hacer el contacto con el gobierno chino y el gobierno chino entonces facilitó esas vacunas. Entonces nosotros
de buenas a primeras, el gobierno hace ese discurso después que nosotros nos reunimos, pocos días después, y entonces comienzan las persecuciones. Pero nosotros teníamos interés en que el país echara hacia adelante. Entonces dejó de lado todas las cosas buenas que habíamos nosotros hecho, se entollaron y comenzó a endeudarse y comenzó entonces a comprar gente de la oposición. A nosotros nos compraron decenas y decenas de dirigentes, que es lo que estamos ahora con lo que dice el secretario general, tratando de refundar al PLD para que cada PLDista se enamore del servicio al pueblo y no de buscar cosas para satisfacer su ego. ¿Y cómo el pueblo se puede nuevamente enamorar del PLD después de algunas cosas que han pasado? Y reitero, el posicionamiento cuantitativo del PLD con los electores hoy día no es bueno. ¿Cómo yo me volvería a enamorar del PLD? Viendo nuestra conducta. ¿Cuál? La conducta de los PLDistas. Es decir, si en el grado... Pero hay conducta de algunas personas que estaban en los gobiernos del PLD que le han traído problemas al mismo PLD como organización. Sí, pero nosotros ahora estamos en la refundación del PLD justamente para nosotros tener a todas aquellas personas que estén dispuestas a amar al pueblo, servirle de manera incondicional. El que no esté dispuesto a hacer eso, no nos hace falta. A nosotros nos hacen falta los hombres y mujeres que quieran servirle al pueblo no pensando en cuántas cosas va a conseguir para él o para ella. Porque cuando la política se ejerce para uno satisfacer sus apetitos personales, egoístas, esa política no sirve para nada. Por eso decía Juan Bosch, repetía esa frase que encontró en casa de monja en Nicaragua: el que no vive para servir no sirve para vivir. El político que no viene a la política para servir a su pueblo, porque en la alegría del pueblo está mi verdadera alegría. Ahora, si yo creo que soy un pedazo de carne, un cuerpo, que lo que tengo que es hartarme, que no hay otra cosa en la vida que hacer, entonces la vida deja de tener sentido. Pero si mi vida trasciende la vida animal, entonces yo me voy a enamorar de la alegría del pueblo, y en esa alegría del pueblo está mi propia alegría, mi propia felicidad. Eso es lo que tiene que entender Lidio. Todos los políticos tenemos que entender eso. Es que creando felicidad en el pueblo, creamos nuestra propia verdadera felicidad. Porque la que se basa en conseguir unos cuartos, eso se va. Y si te metiste la pata, te pueden atrapar y pagar las consecuencias. La tarea que tienen ustedes en que la población electoral se enamore nueva vez del PLD es una tarea cuesta arriba, fuerte. ¿Se puede lograr? Claro, porque para el que cree no hay nada imposible. Yo siempre recuerdo esa frase de Jesús: omnia possibilia sunt ut credit. Todo es posible para el que cree. Si yo creo en mí, si yo creo en Lidio, yo digo, yo soy imagen de Dios. Dios está en mí, puro amor. Ese amor que yo soy, lo voy a expresar en el ejercicio de la vida política sirviendo a mi pueblo. Y eso es posible. Entonces, si cada uno de nosotros se enamora de la política como un servicio, nosotros veremos al pueblo dominicano en comunión con el PLD. Porque es que, claro, tenemos que hacer de la vida nuestra con la práctica una verdadera luz, para que la gente sepa que nosotros no solamente estamos predicando, sino que estamos yendo al barrio, estamos yendo al campo, estamos yendo a la fábrica, estamos yendo al pueblo y con ese pueblo luchar por sus reivindicaciones y entonces lograr que ese pueblo diga: el PLD gobernó mejor que esta gente. Hace unos momentos usted decía y pedía que Dios iluminara a este gobierno en que tomara las decisiones correctas para resolver muchos problemas que tenemos como país, como nación. Si a usted le tocara hacerle una petición, una plegaria a Dios, para que, o al mismo presidente de la República podría hacer, si Dios está muy ocupado, para que atienda... Él tiene tiempo para todo el mundo. Ah, bueno, para que atienda un problema, una situación en República Dominicana
¿Por dónde usted empezaría? No, yo empezaría porque el gobierno planificara de manera científica, con el debido asesoramiento, a fin de que estructurara un plan concorde con las exigencias actuales y que ahí fuera un gobierno que no estuviera sectarizado, sino que tuviera la visión amplia de que todo el que pueda colaborar con la estructuración de ese plan, porque ha improvisado mucho. Y cuando un gobierno improvisa, hace que se pierda la confianza. Por eso la votación fue tan baja a favor del presidente Abinader. A favor de todo el mundo, pero a favor de él fue también muy baja. O sea que no es un gobierno que tiene la legitimidad en el sentido cuantitativo, sino que él tiene una valoración, es decir, electoral muy pequeña, y nosotros debemos hacer el trabajo para que gobierno, oposición y gente que hace opinión pública le hagamos el aporte a la gente para que se enamoren de la democracia. Y la democracia es participación. Que la gente sepa que su voto, cuando es consciente, es capaz de cambiar. Que si nos quedamos en la casa, los que hacen la diablura se van a apoderar de todo y van a crear un infierno en el país, que nadie podrá salir. En el grado en que la gente participa de manera consciente, como quiera dar el paso partidariamente, pero de manera consciente, ahí ganamos todos. Ojalá que esa sea una tarea cardinal del mundo político y de lo que hacen opinión pública. Que la gente sepa que si se aísla, será peor. Que en el grado en que participa conscientemente, podrá parir un país mejor. Eso es determinante, la participación. Y por eso, aparte de oposición, yo soy partidario de que hagamos causa común con hacer una política de honestidad, honrada, de servicio, que el clientelismo, que esa compra de gente para que me apoye a mí, sea erradicada, porque si tú compras gente, los partidos que tienen gente que lo que quiere es cuarto, y en todos los partidos lo hay, va a decir, yo voy a esperar mi oportunidad para yo conseguir lo mío, para ver cuánto me dan a mí, para yo venderme. Entonces tenemos que acabar con esa actitud. Gregory, por favor, si queremos hacer algo que se sintonice con Dios, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que controla todo, entonces hagamos de la política no un negocio, sino un servicio. Porque eso que pasó en el 24, eso no tiene ni madre, ni padre, ni padrino. Eso de fomentar el transfugismo, de comprar conciencia, de comprar gente como si fueran viandas, eso es peligroso para todos nosotros, para nuestra paz, para el progreso. Porque basta que tú crees la cultura de que en política lo que importa es que tú consigas lo tuyo y no que se cree las condiciones para que el pueblo sea feliz. Mira, esto hay que pensarlo bien. Sin embargo, no se concretó ninguna acción específica ni por parte de la Policía Electoral ni por parte de ustedes los partidos, solamente quedó ese aspecto en muchos enunciados. Bueno, usted lo está mencionando hoy, un año después de las elecciones municipales, por ejemplo. Sí, pero imagínate tú, si nosotros tuvimos la gente que tuvimos y que todo el mundo sabe que estaban abiertamente siendo compradas por el gobierno, ¿qué tú vas a hacer? Porque, ¿qué tú vas a hacer? Sería ridículo decir, yo voy a someter a fulano porque se vendió. No, es un asunto de conciencia. Y el presidente de la República, como ya no podrá ser nuevamente candidato, tiene la oportunidad, porque reconocer un error
a tiempo equivale a muchos aciertos. Esos errores que cometió, los puede reconocer, aunque no lo diga públicamente, sino con su conducta, su actitud. Porque si queremos regalarle la paz al país, a las nuevas generaciones, a millones y millones que van a nacer después de nosotros, aprovechemos la oportunidad. A mí, yo le digo a Dios en mi oración, ayúdame a ser tu instrumento en la actividad política, a hacer lo correcto, a hacer el bien para los demás. Entonces, eso tenemos que asumirlo. Gregory, el que ve este programa, no crean en lo que yo digo. Piensen nada más en lo que es correcto. En lo que es correcto. Y lo que es correcto es hacer el bien aunque nadie te esté viendo. Muy bien, buena frase, buena frase. Don Lidio, muchísimas gracias por estar acá en esta ocasión y que hayamos tenido este conversatorio. Gracias a ti, gracias a la gente y gracias a Dios. Amigos televidentes, mañana les espero a la misma hora en este mismo canal. Hasta entonces, si Dios quiere.